fue el valiente que se animó a hacer algo? No hubo ninguno. ¿Nadie levanta la mano? Todos calladitos, ¿eh? Bueno, no sé si me están oyendo o no me están oyendo, porque acá yo lo único que veo son las caritas de ustedes, esas fotografiadas que tienen, así que no, pero imagino que sí, que me están escuchando. Bueno, hablemos un poquito entonces sobre eso. A ver, vamos a empezar haciendo una presentación. A ver, vamos a presentar una ventanita. Bueno, les voy a recordar primero qué cosa habíamos estado... no, vamos directamente acá está, ¿eh? Bueno, miren, acá tienen el problemita. El problemita era este era el dibujo que yo les hice, este dibujito que tienen acá. Acá tienen ustedes una esfera rígida, y una partícula que llega pasando a una distancia p del centro de la esfera rígida, y que golpea la superficie de la esfera y bueno, prácticamente se refleja, prácticamente como si fuera, pueden imaginar que es un espejo esférico y esto es un rayo de luz, ¿no es cierto?, que se refleja de esta manera. Es prácticamente la ley de Snell de la reflexión. Si ustedes quieren hacer el análisis mecánico acá de la colisión, bueno, lo que tienen acá es que una superficie como esta, que por supuesto es considerada sin fricción, no puede ejercer fuerzas paralelas a la superficie, sino que la única fuerza de vínculo que puede aparecer es perpendicular a la superficie, o sea, en la dirección de esta línea de trazo. Y entonces, cuando una partícula golpea acá, su cantidad de movimiento se puede descomponer en una componente paralela a la superficie que no va a sufrir cambios, porque no hay fuerza, entonces no hay cambio en la componente paralela a la superficie, y en la componente perpendicular a la superficie que se da vuelta totalmente. Si es un choque elástico, rebota la componente de cantidad de movimiento en la dirección perpendicular a la esfera, rebota con el mismo módulo, pero cambia el signo de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque aparece la fuerza de vínculo acá, la que impacta en la partícula, y le cambia la cantidad de movimiento en esa dirección. Bueno, como consecuencia, si la cantidad de movimiento se conserva en la dirección tangente y se refleja con el mismo módulo en la dirección radial, la partícula va a salir formando el mismo ángulo con la perpendicular a la superficie. Ese ángulo lo llamamos acá phi. Y por supuesto ese ángulo, ustedes ven acá en el dibujito, el mismo ángulo que se forma entre la línea paralela a la trayectoria que pasa por el centro y el vector de posición del lugar de impacto. Este angulito phi, por aquel teorema geométrico de los ángulos correspondientes entre paralelas, este ángulo phi se corresponde con este otro phi. Este otro, como les digo, es también phi por la reflexión, y entonces el ángulo de desvío que tiene esta partícula vale pi, o sea, la totalidad del ángulo llano menos 2 veces phi. Ese es el ángulo de desvío, acá lo tienen dibujadito. El potencial que genera esta esfera rígida lo he dibujado acá abajo. Es un potencial, una energía potencial que vale 0 en todo punto donde la distancia radial es mayor que el radio de la esfera, es decir, las partículas están libres cuando pasan por fuera de la esfera. Para cualquier R que se mantenga por fuera de la esfera, acá arriba o bien acá abajo, las partículas están como libres, la energía potencial vale 0, no hay ninguna fuerza aplicada, y el potencial se hace de repente infinitamente alto en la posición R. Podríamos decir que hay una pared de potencial que impide que las partículas, cuando
esfera absolutamente rígida, e impenetrable. Por eso ahí la energía potencial se va a infinito. Si yo acá dibujara una cierta energía, así, tendría que haberla dibujado, no lo he hecho, una energía así como una rayita horizontal acá, en este dibujo, esa sería una energía total, que coincide con la cinética, porque acá afuera la energía potencial vale cero, entonces eso es la energía total o la cinética, que es la misma, pero cuando se llega a este punto, la energía potencial se hace infinita, lo cual significa que ahí la energía cinética va a ser, tiene que ser negativa, tiene que ser negativa, lo cual significa que va a haber una velocidad imaginaria y que no puede entrar en esta zona interior al potencial. Entonces este es el potencial. A ver, cuando nosotros estudiamos Rutherford, hicimos estas mismas cuentas con Rutherford, la energía potencial era la coulombiana, era 1 sobre R, es decir, era una curva que iba descendiendo en el infinito y se hacía infinita cerca del origen de coordenadas, donde R igual a 0. Esta otra vale 0 en todas partes y de repente toma un valor infinito en la posición R. Este es entonces el potencial correspondiente a una esfera rígida. Bueno, ¿y qué dan los cálculos? Miren, acá pueden ir viendo el dibujito y pueden ver también acá abajo pueden ver el dibujo abajo y arriba las formulitas. El parámetro de impacto se puede poner en relación con el radio de la esfera, porque el parámetro de impacto es R por el seno del ángulo phi. Si ustedes proyectan el módulo de este vector R rojo, de acá, lo proyectan con el seno de phi, obtienen entonces lo que sería el cateto mayor de este triángulo rectángulo que está acá. Y el valor de ese cateto es B, que es el valor del parámetro de impacto. Entonces B vale R seno de tita. Por otro lado, hemos dicho que si tita vale pi menos 2 phi, el ángulo phi vale pi sobre 2 menos tita sobre 2. Entonces el seno de phi que aparece acá en la fórmula de B es igual al coseno de tita sobre 2. Bueno, porque el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Entonces el seno de pi sobre 2 menos tita sobre 2 es el coseno. Entonces acá tienen B en función de tita. La sección eficaz diferencial se calculaba, en los apuntes de clase estaba, con esta formulita que está acá. Entonces yo acá he reemplazado el B de tita, que lo tengo acá, que es R coseno de tita sobre 2. Lo he puesto acá arriba. Abajo donde dice seno de tita, he puesto como que tita es la suma de tita sobre 2 más tita sobre 2. Y eso es 2 veces seno de tita sobre 2 por coseno de tita sobre 2. Es una fórmula trigonométrica. Y después he colocado la derivada de B respecto de tita. Acá está B en función de tita. La derivada del coseno es el menos seno, como figura acá. Y tengo que derivar lo que está dentro respecto de tita, que me da un medio. El R, bueno, la constante está ahí. Entonces queda menos R sobre 2 seno de tita sobre 2. En definitiva, un signo menos que tenía la fórmula delante, con el menos que viene de la derivada, me queda más. Hay un R cuadrado, el coseno de tita arriba y abajo se anula, y el seno de tita también. El resultado es R cuadrado sobre 4. Es decir, la sección eficaz diferencial es constante. No depende de tita, en este caso. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tienen una copita detectora de partículas, donde, qué sé yo, una lata donde van sintiendo las partículas que llegan a medida que van golpeando, ubicada en cualquier ángulo tita, lo van corriendo y ven que el golpeteo que se siente es constante, entonces ustedes saben que las partículas que ustedes están golpeando sobre una esfera rígida, es una esfera dura. Si en cambio varían como la cotangente, la fórmula que salía en Rutherford, entonces usted dice, como va variando el número de partículas según el ángulo, lo que tengo ahí es un potencial de tipo coulombiano. Pueden haber otros tipos de potenciales. Por ejemplo, yo podría considerar una situación en que
este potencial no llega al infinito, sino que llega hasta un cierto valor u cero y que ahí de nuevo toma un valor potencial constante, como si fuera un escalón acá. Sería un potencial de escalón radial. Eso sería una esfera penetrable. O sea, una esfera que a partir de cierta energía cinética que trae la partícula puede entrar al interior de la esfera. O podría considerar un potencial, por ejemplo, que en vez de estar dirigido hacia arriba, estuviera hacia abajo. Sería una especie de pocito de potencial, un pequeño pozo acá. Bueno, en ese caso también sería una zona penetrable, incluso con la posibilidad de que las partículas tuvieran una colisión plástica y quedaran atrapadas ahí adentro de ese pocito. Bueno, son diferentes potenciales, pero de acuerdo a lo que ustedes observen que sale del interior, en función del ángulo, no del interior, sino de ese choque, ustedes observan lo que sale en ángulo, ustedes pueden deducir cómo es el potencial que está actuando. Esa es la manera como se hacen las investigaciones en la física moderna. Los aceleradores de partículas son esencialmente la realización concreta de esto. Uno larga miles de millones de partículas que están incidiendo sobre blancos que se suponen todos iguales. Por ejemplo, en el LHC, el Large Hadron Collider, se pueden hacer chocar de frente unos contra otros protones. Entonces ustedes tienen protones a ser dispersados por protones. Entonces ustedes analizan de qué manera los dos haces salen dispersados en diferentes direcciones del espacio. Y entonces ahí pueden saber bien cuál es la estructura, o cómo son los potenciales, cómo son las fuerzas, y cómo es la estructura interna de los protones. Esto se puede hacer también con otras partículas. La partícula de exploración que se usa depende... A ver, ustedes saben, porque conocen óptica, que el poder de resolución de un telescopio o de una lente depende de la relación entre el diámetro de la lente y la longitud de onda de la luz. Cuando uno quiere más resolución, tener un ángulo de resolución mejor, se llama criterio de Rayleigh, es el nombre que tiene en la teoría de ondas. Si uno quiere tener una resolución mejor, tiene que utilizar ondas de luz con una longitud de onda lo más cortita posible. Esa es la razón por la cual los microscopios ópticos tienen un límite de resolución. Entonces, más allá de la longitud de onda correspondiente, a ver, normalmente el color amarillo, que es el que el ojo es más sensible, porque uno podría utilizar azul, pero el azul no es tan sensible el ojo. Pero ese es el límite, la longitud de onda de la luz visible, es el límite de la capacidad de resolución. No podemos ver objetos más pequeños que la longitud de onda de la luz. Para poder ir abajo de ese límite se utiliza el microscopio electrónico, porque como vamos a ver un poquito más adelante, los electrones se comportan a veces como ondas con una longitud de onda más corta que la de la luz. Entonces eso permite construir sistemas ópticos utilizando haces de electrones que exploran objetos de menor tamaño. Es necesario tener longitudes de onda cada vez más cortas para poder explorar más profundo. Eso requiere más energía en las partículas, por eso los aceleradores de partículas producen haces de partículas con una energía cinética tremenda, y eso permite hacer el estudio del interior de los objetos atómicos y subatómicos también, o sea, el interior, por ejemplo, de los núcleos o de las propias partículas. Bueno, por ejemplo, en el SLAC, el Stanford Linear Accelerator, que es un acelerador de electrones que hay en los Estados Unidos, que tiene muchos kilómetros de largo, no recuerdo exactamente cuánto, pero creo que son algo así como, no sé si son 20 kilómetros, una cosa así. Ahí se aceleran electrones, hacen electrones a muy altas energías cinéticas, y entonces su longitud de onda se vuelve muy, muy cortita. Y eso permite estudiar el interior de partículas como el protón. Y en el protón
encontrado, observando lo que sale del interior del protón, se ha observado que hay 3 centros dispersores. Los resultados que se obtienen para la dispersión de haces solamente ajustan bien si uno considera que hay 3 centros dispersores. A esos 3 centros dispersores originalmente se les dio el nombre de partones, pero después, cuando se empezó a unir la teoría con la experiencia, se vio que coincidían estos partones con los llamados quarks de una teoría que había hecho un señor llamado Murray-Gell-Mann. Entonces, a partir de ese momento se empezó a aceptar que en el interior del protón y del neutrón hay 3 quarks. Es decir, a los quarks los hemos visto. O sea, hemos podido observar en el interior del... Hoy en día estamos tratando de ir incluso más allá. Estamos tratando de observar a ver qué hay adentro del quark. Incluso tratando de ver si lo podemos romper al quark en caso de que no fuera una partícula simple. Y estamos tratando de ver a ver si adentro podemos discernir que hay otras cosas adentro del quark. Ahora hemos conseguido llegar a distancias del orden de 10 a la menos 20 metros. Si ustedes recuerdan que el núcleo atómico tiene 10 a la menos 15 metros, 10 a la menos 20 metros significa algo así como la 100 milésima parte del tamaño nuclear. Eso es lo más chiquito que hasta el día podemos explorar. Y eso, por ejemplo, nos permite decir que hasta donde sabemos, los quarks y los electrones en sí mismos son partículas más pequeñas que esa. Los neutrones y los protones, en cambio, tienen un tamaño. De hecho, tienen el tamaño que fijan los orbitales de los quarks. Los quarks están ahí orbitando, y entonces eso le da el volumen al protón y al neutrón. El protón y el neutrón tienen un diámetro que es más o menos del tamaño nuclear. O sea, tienen del orden de 10 a la menos 15 metros. Pero hasta donde se sabe, el electrón y los quarks tienen tamaños menores que 10 a la menos 20. Es decir, tienen buenas chances de ser realmente partículas básicas, fundamentales. Hoy en día sabemos que muchas de las otras partículas, que son las que están fuera del modelo, o sea, del modelo estándar, en el modelo estándar están especificadas nada más que las partículas fundamentales. Todas las demás se supone que están construidas sobre esas. Bueno, todas las demás son partículas que tienen estructura y por lo tanto tienen un tamaño, no son objetos puntuales. En cambio, quarks, electrones, fotones, que son partículas fundamentales, eso sí se supone que son objetos puntuales, sin dimensión física, hasta ahora. Pero son cosas que se siguen trabajando. Bueno, acá entonces habíamos calculado el sigma de tita y les había salido constante. La sección eficaz, que se llama total, es acuérdense que la sección eficaz es una medida de probabilidad. El sigma de tita da la probabilidad de ser difundido en el ángulo tita. Por ejemplo, en este caso dice que es constante. Fíjense que tiene las dimensiones de un área, porque sale proporcional a r cuadrado. Entonces se mide en centímetros cuadrados o metros cuadrados. Pero su significado físico es el significado de una probabilidad. Que el sigma de tita sea constante significa que las partículas tienen la misma probabilidad. Cuando largo miles de partículas en un haz y van a golpear a diferentes distancias, tienen la misma probabilidad de salir despedidos en cualquier dirección del espacio, independientemente de tita. Si yo veo que hay una dispersión uniforme de partículas, como le digo, entonces digo, lo que estoy bombardeando son esferas rígidas. La sección eficaz, que se llama total, es la que da el área total, que es, podríamos decir así, efectiva para la dispersión, porque va a contabilizar, va a ser una integración de todas las dispersiones en todos los ángulos. Viene de la integral de la sección eficaz diferencial sobre todo el ángulo sólido. El ángulo sólido, acuérdense, hay un 2pi acá que viene de una integral sobre el ángulo azimutal. Bueno, acá yo le he llamado phi a este ángulo, pero el azimutal
en un cálculo como este, sería el eje Z en la dirección de la llegada de la partícula, es el eje Z, el ángulo θ medido a partir del eje Z, eso está bien acá, pero el ángulo azimutal sería un ángulo alrededor del eje Z, que no es este caso. Yo acá tal vez tendría que haberle llamado alfa a este angulito para que no se confunda con el phi que ustedes suelen usar. Bueno, de la integral sobre la parte en el ángulo azimutal sale el 2pi. Y queda la integral sobre el ángulo θ, para integrar sobre todos los ángulos de dispersión. En este caso el sigma de θ es constante, hemos dicho, vale r cuadrado sobre 4, acá lo saqué afuera, y queda la integral del seno de θ, que es menos el coseno de θ, y va evaluado entre 0 y pi. En pi el coseno vale menos 1, pero tiene un signo menos adelante, entonces queda... A ver, esto es menos coseno de θ entre 0 y pi, acá lo he escrito. Es menos coseno de θ menos, acá hay un menos, pero el segundo, cuando aplico la regla de Barrow para calcular el valor de la integral, acuérdense que es el límite superior menos el límite inferior. Como la integral me dio con signo negativo, al hacer menos el límite inferior me queda este signo más acá. Entonces me queda menos coseno de pi más coseno de 0. Coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi vale menos 1, entonces menos 1 es más 1, entonces esto queda 1 más 1, 2. Se va con el 2 de abajo, ¿y qué sale? Sale que el área tapada a los efectos de la colisión es el área frontal que presenta esta esfera, que es pi por radio cuadrado. Bueno, esta es la cuentita que yo quería que ustedes hicieran. Sí, ténganla por ahí, si quieren después les mando el archivito con esta cuentita hecha. Es un ejemplo de cómo se usan las fórmulas esas que vimos en clase en situaciones que no son la coulombiana, la de Rutherford, sino que esa teoría es más general. El estudio de las secciones eficaces es muy importante dentro de la física actual, porque es la que nos da la información sobre qué tipo de procesos pueden ocurrir en el interior de estos sistemas microscópicos. Los aceleradores de partículas, en cierto modo, se puede decir que son especies de microscopios gigantes, destinados, a pesar de que son enormes, están destinados a observar cosas muy pequeñas. Bueno, vamos a volver entonces. A ver, antes de que sigamos, quiero saber si les quedó claro todo esto. ¿Estamos conectados? Sí, profe. Sí, profe, se va entendiendo. Se va entendiendo, bueno, muy bien. Vamos entonces a recordemos rápidamente qué es lo que habíamos dicho. Rutherford había propuesto el modelo nuclear, haciendo estos estudios de bombardeo de núcleos de oro, una laminita de oro, con partículas alfa, y viendo cómo se dispersaban, él llega a la conclusión de que están siendo dispersadas por un potencial coulombiano y que implica que la carga y la masa del átomo están concentradas en una parte central, que en este caso acá yo he dibujado el hidrógeno, es lo que hoy en día conocemos con el nombre de protón o partícula protónica, que está ubicada en el centro de esta órbita circular. He dibujado una órbita circular porque es lo más simple, digamos, que uno puede imaginar. Rutherford imaginaba a su átomo como un núcleo con electrones orbitando alrededor como si fuera el sistema solar. Bueno, en parte porque el modelo del sistema solar es un buen modelo para imaginar este tipo de cosas, digamos. Además es el modelo más estudiado que teníamos en la física en ese momento. Entonces, bueno, se usó como si el modelo planetario. Pero ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene esto?
movimiento circular, ese momento dipolar eléctrico, es como si fueran dos momentos dipolares en direcciones perpendiculares, en el eje X y en el eje Y. Cada uno de ellos varía, uno como el seno de omega t, donde omega es la velocidad del movimiento, y el otro va como el coseno de omega t. Entonces uno tiene dos dipolos oscilantes que están emitiendo radiación electromagnética. O sea, el electrón, en su movimiento acelerado alrededor del protón, está emitiendo radiación electromagnética. Esa energía tiene que salir de la energía cinética y de la energía total del electrón, y tiene como consecuencia de que el electrón va cayendo hacia el núcleo. Y entonces el modelo de Rutherford es inestable. Bohr tomó la posta y bueno, acá estaba hecha toda la demostración de cuánto tiempo podía vivir eso, haciendo el calculito detallado para que se entretengan ustedes en leerlo y en revisar ecuaciones, revisen, y si tienen dudas sobre las cosas algebraicas que he utilizado, pregunten, o sea, hay veces que ustedes van a notar que yo hago aproximaciones. Cuando hago aproximaciones acá lo pueden ver, uso ese signo igual, pero que no es un igual derechito, sino que es un igual como una viborita. Eso significa aproximadamente igual. Cuando es una sola viborita, significa es del orden de. Por ejemplo, el número 233 es del orden de 100, porque está en las centenas, más o menos, está cerca de las centenas. En cambio, por ejemplo, ustedes pueden decir 123 aproximadamente igual a 120, por ejemplo. Si quieren hacer una cuenta y no tomar en cuenta todos los detalles, bueno, 123 lo tomo como 120, aproximadamente igual. Y después está la igualdad exacta. Bueno, eso hay que tener cuidado porque esas son cosas importantes. O sea, las nomenclaturas que uno utiliza y el significado de esas nomenclaturas hay que tenerlas claras. Cuando Bohr se topa con el problema entonces se encuentra con que el átomo de Rutherford no es estable, porque irradia, según la física clásica, irradia radiación. Entonces, Bohr hace una teoría que, como les digo, lo único que la justifica es que los resultados que tuvo eran absolutamente contrastables con los resultados experimentales y daban bien, conducían a los resultados experimentales correctos. En definitiva, en cierto modo, eso es lo único que se le requiere a una teoría, que partiendo de ciertas premisas básicas y habiendo hecho una deducción lógica bien hecha, por supuesto, no equivocándose en la lógica, construyendo bien los silogismos de la lógica aristotélica, la vieja lógica aristotélica, salimos de enunciados que son verdades, los vinculamos mediante la lógica aristotélica y llegamos a enunciados que son verdades, si hacemos las deducciones lógicas correctas. Entonces, bueno, si uno hace una teoría y mete ciertos postulados, obtiene resultados lógicamente correctos y va al laboratorio y verifica que los resultados que se han obtenido son efectivamente esos, entonces la gente tiene que creer en esa teoría por más loca que parezca. El problema después será otro, el problema a lo mejor será plantearse cómo justificamos estos postulados. Eso fue lo que se planteó la gente después de que Bohr terminara de hacer su modelo del átomo de hidrógeno. ¿Cómo hacemos para arreglar estas cosas extrañas, estos postulados extraños que puso Bohr? La teoría cuántica se desarrolló de esa manera y por eso llevó mucho tiempo. Imagínense usted que la teoría cuántica recién estuvo más o menos concluida, hasta el día de la fecha no está totalmente concluida. O sea, hasta el día de la fecha hay cosas que todavía se están explorando y que van agregando a veces cosas con el transcurrir del tiempo, como por ejemplo el principio de no localidad de Bell, que aparece por allá por 1960 o cosas por el estilo,
apareciendo, porque todavía se sigue explorando esta teoría que está tan lejos de lo intuitivo. Bueno, según la física clásica, este modelo de Rutherford tiene que ser inestable. El electrón se tiene que caer. Entonces Bohr pone un postulado. Dice que cuando el electrón está girando, o sea, es un estado ligado del átomo, los electrones no emiten radiación electromagnética. ¿Por qué? Dice, no importa, esto es un postulado. Vamos a postular que no le emite. Pero sabemos que sí se emite radiación electromagnética. Entonces dice, sí se emite, dice el segundo postulado, pero esas emisiones son por transición entre dos de estos estados donde no emite. Está girando en una órbita, no emite. Está girando en otra órbita, no emite. Solamente emite cuando pasa de una órbita a la otra. Eso es lo que está diciendo Bohr. Y un tercer postulado que tenía que ver con que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos las series espectrales, aparecían las longitudes de onda del hidrógeno mediante una formulita donde aparecían números enteros. Y uno iba dándole a esa formulita valores a los números enteros, eso. Tomaba, por ejemplo, el número m igual a 2. Y entonces el otro, el n, lo tomaba 3, 4, 5, 6, y cada una de esas correspondía a una longitud de onda. Bueno, para poder explicar esa cuantización, digamos así, de las longitudes de onda, que formaban un espectro discreto, cuando uno dibujaba el espectro de longitudes de onda, veía que la famosa función W lambda de lambda, esa que yo definí para el cuerpo negro, en el cuerpo negro era continuo, para los átomos, aparecían picos en ciertas longitudes de onda. Aparecía un piquito, otro piquito, otro piquito. Bueno, esos piquitos venían dados por esta fórmula donde aparecían números naturales. Para explicar eso, Bohr propuso este tercer postulado. Dice que el impulso angular en las órbitas posibles tiene que ser un número entero de veces la constante de Planck, dividida en 2pi, acuérdense de H barra. Tres postulados pone Bohr entonces para explicar o para aplicar sobre el modelo de Rutherford. Lo acepta al modelo de Rutherford. Dice, el átomo es nuclear, hay un núcleo y los electrones giran, pero dice lo siguiente: no emiten radiación electromagnética cuando giran, solamente cuando se transfieren de una órbita a otra hay entonces emisión o absorción de radiación electromagnética, y además en cada una de esas órbitas el impulso angular es un número entero de veces, está relacionado con la constante de Planck. Bueno, aplicando esto a las fórmulas del modelo de Rutherford, Don Bohr consigue determinar que los radios de las órbitas tienen una cierta formulita que va con ese número n, que es el número de cuantización del impulso angular. Los radios de las órbitas van como el cuadrado de ese número. Entonces tiene una primera órbita que está acá marcada como n igual a 1, la segunda tiene un tamaño 4 veces mayor. Si ustedes se fijan en esto, yo trato de hacerlo a escala, van a ver que donde dice n igual a 2 es 4 veces más grande que n igual a 1. Después n igual a 3 es 9 veces la órbita más baja, n4 es 16, n5 es 25. El tamaño de la órbita va aumentando a medida que aumenta ese número n. Y por supuesto, como la energía depende del radio, en la formulita de Rutherford, del modelo de Rutherford que está más arriba, si me permiten, voy hasta allá. ¿Ven? Acá hay una formulita, la formulita 2 esa, que muestra que la energía total depende del valor del radio de la órbita. Bueno, si hemos determinado acá el valor del radio de la órbita, en la fórmula 10 esa, la energía sale en la fórmula 11. Y resulta que este valor de la energía, que va dividida como esta energía básica es 0 dividida en n cuadrado, cuando uno calcula las longitudes de onda haciendo la diferencia de energías y aplicando la fórmula de Planck, que h nu es la diferencia de energía, resultan las mismas longitudes de onda, las mismas frecuencias si quieren,
que las que se observan experimentalmente en los espectros del hidrógeno. En Balmer, en Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, etcétera, todas esas series espectrales que aparecían se reproducen perfectamente con esta estructura de niveles de energía. Entonces, por ejemplo, la serie de Lyman, que es ultravioleta, son fotones muy energéticos, por eso son ultravioletas, que caen desde el estado n igual, desde los números superiores al n igual a 1, del 2 al 1, del 3 al 1, del 4 al 1, todas esas son las líneas de lo que se llaman las líneas ultravioletas de la serie de Lyman. La serie de Balmer, que es la visible, corresponde al paso a n igual a 2. O sea, desde 3 se pasa al 2, desde el 4 se pasa al 2, todos los que van al 2, bueno, esas son las longitudes de onda, o las frecuencias que salen de ahí, de esos fotones, son los que forman el espectro de Balmer. La línea que va de 3 a 2, que es la más intensa del espectro visible, es la línea que se llama H-alfa. La que ustedes habrán visto, o no sé si han visto alguna vez los telescopios solares que tenemos en el Leoncito. Hay uno de ellos que observa la cromósfera del Sol, que es la primera capa atmosférica por encima de la fotósfera, una capa de baja temperatura. Bueno, esa se observa porque es muy buen emisor de la línea H-alfa, y entonces se le coloca al telescopio un filtro de interferencia para eliminar todas las longitudes de onda menos la H-alfa. Entonces lo que se ve es la imagen de emisión solar de H-alfa y se ven las imágenes de la cromósfera. Ahí se puede estudiar toda la dinámica de la cromósfera, se puede ver cómo aparecen las manchas solares, cómo se produce el burbujeo de los granular que tiene, la estructura granular que tiene la cromósfera y la fotósfera. Todo eso se observa con esta línea H-alfa, una línea de color medio rojizo. Si les interesa, pueden entrar a la página web del observatorio del OAFA, Observatorio Astronómico Félix Aguilar, buscar ahí el grupo solar. Me van a encontrar a mí ahí en algún momento, y si buscan un poco van a ver imágenes del Sol tomadas en la línea H-alfa, que es la que usamos nosotros para ver. También tenemos otro que ve luz blanca, o sea, luz sin filtrar, sin tener filtro de interferencia. Bueno, esa línea H-alfa, como les digo, va de n igual a 3 a n igual a 2. Bueno, entonces con esos tres postulados Bohr explica los espectros. Ahora, ¿cómo se explica lo siguiente? Cuando un electrón está girando en la órbita n igual a 1, tiene una cierta velocidad angular de giro. Si fuera una emisión de radiación clásica, la frecuencia de radiación, la frecuencia con la que están oscilando el dipolo eléctrico, ahí coincide con la frecuencia angular del movimiento, con la velocidad angular del electrón. Entonces debería ser coincidente, si emitiera radiación en esa órbita, tendría que ser coincidente con esa frecuencia. Pero Bohr dice no hay radiación. En la siguiente órbita, supongamos entre la 2 y la 3, vamos a ver las líneas de Balmer. En la órbita 2 se gira con una cierta frecuencia, en la 3 se gira con otra frecuencia. Cuando se transiciona de la 3 a la 2, la radiación que se emite, que se puede calcular, como les digo, como la diferencia de energía en fotón h nu igual a E3 menos E2. La diferencia de energía entre los dos niveles me da h nu. De ahí saco yo la frecuencia y la longitud de onda. Esa longitud de onda, ¿cómo se relaciona con la frecuencia de giro del electrón? Resulta que para los números cuánticos bajos no hay ninguna relación. O sea, son absolutamente distintas las velocidades angulares sobre las órbitas respecto de las frecuencias que se emiten en la transición. Pero para los grandes números cuánticos, Bohr se da cuenta que cuando los números cuánticos son muy grandes, entonces la
si uno calcula justamente la frecuencia con esta diferencia de energía dividida en h, pero ahora con números cuánticos muy grandes, acá está hecha la cuentita, entonces ¿qué sale? Que la frecuencia emitida en la transición entre niveles cercanos en energía a números cuánticos muy grandes se vuelve igual prácticamente a la frecuencia que se emitiría por radiación clásicamente. O sea, empieza a coincidir con los valores de velocidad angular del electrón en esas órbitas de número cuántico grande. Eso es lo que está demostrado acá en esta parte. Entonces, Bohr observa que la física cuántica, cuando se pasa del nivel micro, de órbitas pequeñitas, al nivel macro, a órbitas muy grandes, reproduce los resultados de la física clásica. Él ajusta un poco eso después en lo que se llama el principio de correspondencia, que dice que la física clásica se tiene que obtener como un límite de la física clásica cuando alguna cantidad física del que tenga unidades de impulso angular sea grande comparada con h, con la constante de Planck. La constante de Planck tiene dimensiones de impulso angular. Acuérdense que el tercer postulado de Bohr dice que el impulso angular es n veces h. Entonces h tiene dimensiones de impulso angular. Cuando las cantidades físicas que intervienen en un problema y que tienen unidades de h son grandes comparadas con h, entonces la física, se puede utilizar la física clásica en lugar de la física cuántica. En el caso de las órbitas muy grandes, eso ocurre, porque fíjense que hay que tomar h tendiendo a cero. En las órbitas muy grandes, si me voy al postulado de Bohr, acá en las órbitas muy grandes, cuando n es muy grande, si L tiene que permanecer con un valor finito y tomo n muy grande, entonces h tengo que tomarlo tendiendo a cero. Entonces por eso es equivalente a decir, para cualquier valor finito de una cantidad, el límite clásico se obtiene o cuando h tiende a cero y simultáneamente n tiende a infinito. En ese caso estamos en el límite de los grandes números cuánticos, estamos en el caso clásico. No es necesario utilizar la física cuántica en esos casos. Esto es totalmente equivalente en la física cuántica a lo que pasaba en relatividad. En la relatividad habíamos dicho, las fórmulas de la relatividad tienen que transformarse en las fórmulas clásicas newtonianas cuando la velocidad de la luz tiende a infinito. No es que la velocidad de la luz pueda tender a infinito, porque tiene un valor dado, pero en las fórmulas, si formalmente tomamos c tendiendo a infinito, entonces toda otra velocidad que aparezca en la fórmula va a ser menor que c, porque c tiende a infinito, es muy grande. Entonces las fórmulas de la teoría de la relatividad tienen que ser las fórmulas de bajas velocidades, entonces se tienen que reducir a las fórmulas newtonianas. Bueno, con el caso cuántico es lo mismo, pero en vez de tomar c tendiendo a infinito, es h tendiendo a cero. Es decir, el principio de correspondencia lo que en cierto modo dice es lo siguiente: la física clásica está incluida dentro de la física cuántica y de la física relativista como un caso límite. Y hoy en día el principio de correspondencia sigue de alguna manera siendo utilizado cuando se proponen teorías nuevas. Cualquier teoría nueva que se proponga, las teorías que tenemos actualmente son tan buenas que la gente cree que cualquier nueva teoría que venga no puede modificar de raíz lo que tenemos en la actualidad. Tiene que pasar lo mismo que pasó con Newton. La teoría de Newton y el electromagnetismo de Maxwell son tan buenos que las modernas teorías cuánticas y la teoría de la relatividad lo único que han hecho ha sido decir, miren, las teorías clásicas siguen siendo válidas en los límites, en ciertos límites, pero no es que sea falso. Si fuera falso,
tendríamos que no enseñarlo más, ni siquiera en la escuela secundaria. Sin embargo, lo seguimos enseñando porque la teoría de la relatividad, lejos de acabar con la mecánica newtoniana, lo que hizo fue fundamentarla más firmemente. O sea, hoy en día creemos más que nunca en la mecánica newtoniana porque es el caso límite de una teoría que sabemos muy poderosa, que es la teoría relativista y la teoría cuántica. Entonces, lo que dice el principio de correspondencia es cualquier nueva teoría que venga tendrá ciertos parámetros que bajo ciertas condiciones deben conducir a las viejas teorías. Eso es lo que dice el principio de correspondencia. En el caso del principio de correspondencia de la cuántica, históricamente lo que se planteó es que deben coincidir los resultados para números cuánticos altos. Pero eso es el equivalente a decir que simultáneamente h tiene que tender a 0. N tiende a infinito, h tiende a 0, el producto de ambos mantiene finitas las cantidades como L, como el impulso angular, o la energía, lo que sea. Bueno, vamos a ver. Incidentalmente, fíjense ustedes acá en la fórmula de EN, de la energía EN. Aparece el E0 y el E0 tiene el h cuadrado abajo, que va multiplicando al N. Si lo reemplazara, bueno, acá a la izquierda lo van a ver mejor, en esta formulita que está acá en el medio. Acá tienen h cuadrado por N cuadrado. Eso significa que para que la energía se mantenga finita, cuando N tiende a infinito, h tiene que tender a 0. ¿Okay? De manera que el producto h por N sea finito. Si h por N es infinito en el impulso angular, más arriba habíamos puesto que L es igual a N por H. Eso dijimos se debía mantenerlo finito, aunque H fuera 0 y N tendiera a infinito. Pero entonces el producto de H por N al cuadrado también va a permanecer finito. Entonces por eso, si el impulso angular es finito, en el modelo de Bohr, las energías también lo son. Bueno, eso ocurre siempre en todos los problemas de cuántica. Entonces, bueno, tenemos planteado el principio de correspondencia y ahora sabemos que en el límite de los grandes números cuánticos, la radiación electromagnética emitida por el modelo de Bohr coincide con la radiación electromagnética emitida por la física de Maxwell. Bueno, ahora vamos a ir a otra cosa. Para deducir las fórmulas de la teoría de Bohr, para deducirlos, por ejemplo, los niveles de energía que hemos obtenido, estos que aparecen por acá, ¿ver? Estos niveles de energía, para obtener esto, se han utilizado dos ecuaciones, dos fórmulas. O sea, está hecho acá, digamos, pero hay que decirlo explícitamente. La primera de ellas tiene que ver con el planteo acá arriba en el modelo de Rutherford, el planteo de la dinámica y la ecuación esta número 1, que es la ecuación que dice que la masa por la aceleración centrípeta del electrón es igual a la fuerza coulombiana, la ecuación dinámica, fuerza igual a masa por aceleración. Esa es una. Y la otra que hemos utilizado es la condición de cuantización, el resto es todo álgebra a partir de ahí. La otra, en el modelo de Bohr hemos usado la otra, la cuantización de que el impulso angular es n veces h barra. Esas son las dos ecuaciones importantes de donde salen las demás. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando consideramos lo siguiente? Yo les había dicho en la clase pasada. En el modelo de Bohr, el protón está considerado como quieto, masa infinita, y el único que se mueve es el electrón. Eso no es así, porque si el protón ejerce una fuerza sobre el electrón ejerce una fuerza sobre el protón, y entonces si el protón tiene una cierta masa se va a mover también. Bueno, entonces ustedes saben, por cosas que han visto cuando vieron sistemas de partículas, cuando vieron la mecánica
de partículas, sabrán que cuando hay dos partículas en interacción, lo que permanece en general en reposo, lo que es un sistema inercial, es el centro de masa. Y que las dos partículas giran cada una alrededor del centro de masa, conservando siempre el centro de masa en una posición intermedia. Por ejemplo, acá miren, he dibujado una posición pasada del protón y el electrón girando alrededor del centro de masa. Por supuesto, el centro de masa está más cerca del protón, que es el más masivo, que del electrón. El electrón está más lejito. Acá ustedes ven como siempre uno y otro, protón y electrón, están en lados opuestos del centro de masa. Porque el centro de masa siempre está entre medio de las dos partículas, y si es lo que vamos a considerar, parándonos en el sistema centro de masa, vamos a considerar que estamos en reposo, en un sistema inercial ahí, entonces lo que vemos es que las dos partículas bailan con el centro de masa entre medio, donde estamos nosotros, y bailan girando cada una de ellas alrededor del centro de masa. Si las dos partículas fueran iguales, el protón es mucho más masivo, por eso el centro de masa está más cerca del protón. Pero si los dos tuvieran la misma masa, entonces el centro de masa estaría en el medio, y lo que tendríamos seríamos como dos partículas que giran sobre el mismo círculo, sobre la misma órbita, persiguiéndose la una a la otra. Eso se ha visto a veces en astronomía, en estrellas binarias de la misma masa. Una gira alrededor de la otra, como si se fueran persiguiendo mutuamente. En realidad lo que están haciendo es girar alrededor del centro de masa. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar las ecuaciones anteriores, que son estas dos que están escritas acá justamente. Una es la condición de m omega al cuadrado r, o sea, masa por aceleración igual a la fuerza coulombiana, y la otra es la conservación del impulso angular. Mr cuadrado es el momento de inercia, era del electrón, y por omega, el impulso angular, es n veces h sobre 2pi. Estas eran las dos ecuaciones básicas. Ahora vamos a considerar no solo que tiene masa el electrón, sino que también el protón tiene una cierta masa. El electrón va a tener una masa m chica y el protón una masa m grande. Entonces hay que modificar estas cosas. Ya si se mueven las dos, entonces el átomo va a tener un impulso angular que no es simplemente el del electrón, sino que hay que agregarle también el del protón. Bueno, vamos a replantear esto. En lo primero que uno hace cuando uno se para en el sistema centro de masa, acá lo tienen, acá tienen la ecuación de la posición del centro de masa, y acá he escrito la ecuación para el vector de posición relativo entre electrón y protón. Acuérdense, hay una resta de dos vectores. Cuando se hace una resta de dos vectores, el vector resta, que es este R que está a la izquierda, comienza en el protón, que es la partícula de la derecha, y termina en el electrón. Entonces acá está dibujado. Este R comienza en el protón y se dirige hasta el electrón. Y es la posición medida en el sistema centro de masa, es RE menos RP. RP es la posición del protón y RE es la posición del electrón. Fíjense que son vectores que tienen diferentes signos, están uno en la dirección opuesta del otro. Entonces, cuando hago esa resta, el vector que me sale como resta es más largo que cada uno de ellos. Y acá está también puesta la fórmula del vector de posición del centro de masa, que está reescrita acá a la derecha. Hemos definido entonces el vector de posición relativa entre las dos partículas y la posición del centro de masa. Se puede entonces ahora de estas ecuaciones resolverlas en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son RE y RP, y se puede ponerlas en función de el R chica y el R grande. El vector de posición del centro de masa, que sabemos que es cero, pero todavía no lo hemos tomado como cero. Y R chica, que es el vector de... Estos son los términos independientes. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas, ella es lineal. A ver, si esto fuera, lo escribirían matemáticamente, dejando de lado el hecho que son vectores, pero es lo mismo. Esto sería
sería A por X más B por I igual a C, y D por X más E por I igual a F. Son dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Y se resuelven como se resuelven siempre estas ecuaciones. Es el determinante para encontrar la posición del electrón. Yo hago el determinante de los coeficientes, va en el denominador. El determinante de los coeficientes en el denominador es m chica, m grande, 1 y menos 1. Y arriba va el mismo determinante, pero reemplazo la fila de los coeficientes de la incógnita que quiero despejar por los términos independientes, o sea, por el m más m por r y el r. Bueno, opero ese determinante y me sale esta formulita que está acá. De la misma manera puedo sacar el RP. Es muy fácil sacar el RP, incluso ni siquiera les hace falta volver a reproducir todo el cálculo, porque RE y RP juegan de la misma manera en estas expresiones, salvo que tienen que cambiarle el signo, porque tienen signo contrario acá, y tienen que cambiar la m chica por la m grande. Si ustedes hacen eso, entonces al cambiar el signo, en vez de aparecerle este signo positivo, les aparece negativo, y en lugar de la m grande les aparece la m chica. Donde está la suma de las dos no importa, porque si se cambian, en lugar de m chica pongo m grande y me queda lo mismo. Entonces, bueno, tienen resuelta los dos vectores RE, las posiciones del electrón y el protón, en función de la posición del centro de masa y del vector de posición relativa. Como hemos dicho que estamos en el sistema centro de masa, el R grande, que es la posición del centro de masa, vale 0. A ver, lo podríamos haber hecho de entrada, haber puesto un 0 acá, y haber resuelto entonces estas ecuaciones tomando un 0 acá arribita. Se podría haber hecho así. Dejo un poquito más general. Disculpe, es que la alergia, yo soy alérgico, y esta época de viento sonda y estas cosas me destruyen la garganta. Bueno, así que bueno, vamos a pedirle ayuda a San Blas, ¿no es cierto? Dicen que es el patrón de la garganta. Tomamos R seno, entonces queda esta relación, fíjense que quedan expresadas la posición del electrón y el protón en función del vector de posición relativa entre ellos. R es el vector de posición del electrón relativa al protón. Bueno, entonces vamos ahora a escribir las ecuaciones de movimiento para el electrón y para el protón. Hagámoslo primero para el electrón. Para el protón es semejante. Uno toma la aceleración centrípeta del electrón en el sistema centro de masa, es la masa del electrón por omega cuadrado, esto es su momento de inercia, por el radio RE del electrón. Perdón, no es tu momento de inercia, no, esta es la aceleración centrípeta. Omega cuadrado por RE es la aceleración centrípeta. Masa por aceleración igual a la fuerza. Acá aparece la fuerza coulombiana. Ahora, la fuerza coulombiana depende de la distancia al protón. Entonces, lo que aparece abajo no es el radio de giro del electrón, que gira con radio, sino la distancia al protón, que es R. Fíjense, no es lo mismo. RE, acá ya aparece R. Eso hace una diferencia. Reemplazamos RE por la fórmula que hemos obtenido más arribita, en función de R, y me queda esta formulita que está acá. A la cantidad m chica por m grande sobre m chica más m grande se le suele llamar masa reducida. Entonces, puesto en función solamente de R, del vector de posición relativa, la ecuación del electrón que queda es esta que está acá. Mu por omega cuadrado por R sobre 1 sobre 4 pi cuadrado sobre el cuadrado, todo está en función de R. Desapareció el RE porque lo reemplazamos por este vector que sacamos de la fórmula anterior. Si lo hacemos para el
original que teníamos, acuérdense, el L, que era cuantizado. Bueno, ahora vamos a tener que el impulso angular del átomo es la suma del impulso angular del electrón más la del protón, que es momento de inercia del electrón por la velocidad angular, que es la misma que la del protón, porque giran uno en posiciones opuestas siempre, más el momento de inercia del protón por omega. Los momentos de inercia respectivos son m radio del electrón al cuadrado más m radio del protón cuadrado. Reemplazamos el radio del electrón y el radio del protón en función del radio relativo y hacemos un poquito de álgebra, y llegamos entonces a que el impulso angular total del átomo, que es la suma de los movimientos de las dos partículas, viene dado por la masa reducida, mu, que es m por m sobre m más m, por r cuadrado por omega, donde r cuadrado es el vector de posición relativa. Y obtenemos esta fórmula. Si ustedes miran la fórmula 15A que teníamos acá, que es la fórmula dinámica, y la 15B, que es la de cuantización del impulso angular, van a ver que son las mismas fórmulas que originalmente teníamos para el electrón solo, cuando se movía el electrón solo, salvo que en lugar de aparecer la masa del electrón m, aparece la masa reducida mu. ¿Qué significa eso? Que todo cálculo que hagamos de las energías y de todas las deducciones que hagamos de ahí en adelante van a conducir a las mismas fórmulas, salvo que se debe reemplazar la masa del electrón por la masa reducida. Entonces, por ejemplo, uno escribe ahora los radios, acuérdense que son los radios relativos, R es el vector de posición relativa. Los radios relativos aparecen cuantizados con n cuadrado, acá aparece mu, que es y las energías del átomo aparecen con una fórmula análoga, con la inversa de n cuadrado, y en lugar de aparecer la masa del electrón, aparece la masa reducida. Por supuesto, miren la masa reducida, escrita acá. Cuando la masa del protón, supónganse que el protón, vamos a tomarlo como tuviera una masa muy grande. Entonces, ¿qué pasa? En el denominador, donde está la suma, si m grande es muy grande, la m chica es despreciable. Entonces se me queda la m sola. Tiro la m chiquita comparada con la m. Pero ahora me queda m grande arriba y m grande abajo. La simplifico. ¿Qué sale? Que mu es igual a m chica. Es decir, cuando la masa del protón se hacía tender a infinito, la masa que quedaba en esta fórmula era la del electrón. Ahora, por ejemplo, si consideramos lo que se llama el positronio. El positronio es un átomo que está formado, un átomo que dura muy poco, se autodestruye, formado por un electrón y su antipartícula, que es el positrón. Entonces, como si fuera una estrella binaria, dos estrellas de la misma masa, dos partículas de la misma masa girando una alrededor de la otra. En ese caso las dos masas son iguales. Entonces tengo que la masa reducida es m al cuadrado sobre 2m. Tacho un m y un m, la masa reducida vale m sobre 2. Entonces, si yo reemplazo en estas fórmulas m sobre 2 en lugar de mu, reemplazo la masa del electrón dividida en 2, tengo los niveles de energía del positronio, que son parecidos a los del hidrógeno, pero como son partículas diferentes, son otros niveles de energía distintos. Estos sistemas que se parecen al hidrógeno se conocen como estructuras hidrogenoides, sistemas hidrogenoides. La palabra oides, la terminación oides significa parecido a. Entonces un asteroide es algo parecido a una estrella. Un geoide, que se suele utilizar a veces cuando se hacen modelos de la forma de la Tierra, el geoide significa forma de tierra. Bueno, los hidrogenoides tienen estos niveles de energía con esta formulita que están acá. Estas son fórmulas que valen para todos los sistemas
hidrogenoide. Por ejemplo, ¿qué otro sistema es hidrogenoide? El ion helio más. Si al helio le sacamos, al átomo de helio le sacamos un electrón, queda el helio más. Ese sistema formado por el helio con un solo electrón tiene estos niveles de energía y tiene órbitas con radios dados por esta fórmula, donde obviamente acá la masa reducida que hay que calcular, hay que poner la masa del núcleo, que sería la del helio, y m sería la masa del electrón que gira. Hay otras veces que se forman unos átomos más curiosos, como por ejemplo, acá está mencionada, por ejemplo, el protonio, que es un protón con un antiprotón, que es negativo. O sea, será una especie de electrón con la masa del protón. O tenemos el átomo muónico, ¿no?, donde un electrón es reemplazado por el muón, que es el electrón pesado. O tienen el átomo mesónico, por ejemplo, que es un protón con un mesón pi menos que le gira. En fin, tienen muchas posibilidades, e incluso, si ustedes consideran lo que se llaman metales alcalinos, como el litio, el sodio, etcétera, ustedes pueden considerar que hay una cáscara interna de capas atómicas y con simetría esférica cerrada, y hay un único electrón de valencia, el electrón más externo que queda, que entonces, mirando hacia el interior, ve como el núcleo apantallado por los electrones interiores. Entonces es como si eso fuera un núcleo con menos carga, porque es una carga apantallada. Entonces el electrón externo tiene niveles de energía que son hidrogenoides. O sea, son parecidos, se pueden aproximar muy bien mediante fórmulas hidrogenoides como estas. Bueno, si ustedes leen un poquito sobre estas cosas en el Alonso Fin, van a la parte, nosotros no vamos a entrar a ver esa parte, pero van a la parte de átomos complejos, van a ver que efectivamente los átomos hidrogenoides se pueden aproximar muy bien con una formulita del tipo de esta que estamos utilizando acá. Bueno, una última cosa que es interesante. Ustedes deben, una última cosa, y después me voy a ir un ratito, o vamos a parar ya, porque ya estamos casi sobre las 7:30. Vamos a dejar esto último para la próxima clase. Ustedes han visto, cuando han hecho electrónica, deben estar estudiando electrónica, han visto lo que se llama la teoría de bandas. Yo algo les he hablado a ustedes cuando estuvimos viendo efecto fotoeléctrico, y les hablé del modelo en que tienen los electrones capturados adentro de un metal, adentro de una caja de potencial, y que los electrones están rebotando ahí adentro entre los bordes de la caja. El metal es como si fuera una gran molécula con una especie de ligadura de estas que se llaman covalentes, salvo que en vez de compartirse solamente dos electrones en la ligadura y con los átomos vecinos, cada átomo entrega su electrón a toda la red. Entonces los electrones están viajando por la totalidad de la red, y entonces son los que mantienen la unidad del metal. El metal es neutro, son como iones positivos que quedan inmersos en un mar de cargas negativas. Esos electrones tienen ciertos niveles de energía, se van ubicando en esos niveles de energía desde la parte más baja hasta la superior. Acuérdense que la parte superior era la que tenía la energía que se llamaba de ligadura, la función trabajo que veíamos con el efecto fotoeléctrico, y son los que forman una banda de energía ahí, esos electrones. Eso se llama banda de conducción. Más abajo, más profundo en el esquema de las energías, aparecen otras bandas de energías que están completamente llenas. Por ejemplo, está la banda que se llama de valencia, que suele estar completamente llena, y hay bandas incluso más profundas. Bueno, en los semiconductores, que son los que se usan para la industria electrónica, para construir los dispositivos electrónicos,
suele pasar es que la banda de valencia está muy cerquita de la banda de conducción, que es una banda libre, donde hay muy pocos electrones. Y entonces la agitación térmica puede ser que salten electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En la banda de conducción los electrones pueden ya moverse libremente. A ver, los semiconductores no son tan buenos conductores como los conductores puros. En los conductores puros, en la banda de conducción hay muchos electrones. En los semiconductores hay una banda de conducción, la banda de abajo, la de valencia, está llena. No se pueden, no hay niveles disponibles para que los electrones cambien su energía, entonces no conducen la corriente eléctrica. Pero algunos de ellos pueden saltar desde la banda de valencia a la de conducción, que está arriba, que está libre. Y entonces ahí esos son portadores de carga y empiezan a llevar corriente. Los semiconductores llevan corriente por dos mecanismos. O bien por los electrones que han ido a parar a la banda de conducción, o bien por los agujeros que quedan en la banda de valencia. Porque cuando se va un electrón de la banda de valencia, queda una carga positiva ahí, remanente. Bueno, esa carga positiva también puede conducir electricidad. Son las dos formas como conducen los semiconductores. Pueden conducir por electrones o pueden conducir por huecos. Bueno, resulta que hay algunos de estos semiconductores que uno les puede agregar electrones o huecos agregando impurezas. Cuando uno agrega impurezas, por ejemplo, y uno, por ejemplo, a uno de estos semiconductores que conducen por electrones, le agrega, por ejemplo, un átomo de impureza que sea un ión que tenga energía, que tenga signo positivo, estos electrones quedan atrapados alrededor de esas impurezas y forman especies de átomos hidrogenoides en el interior del metal, del semiconductor. Y aparecen entonces estados intermedios entre la banda de conducción y la banda de valencia. En esa zona donde no habían estados de energía, por la presencia de la impureza y el efecto de la interacción coulombiana con las cargas o con los huecos, aparecen nivelitos de energía. Y eso se utiliza técnicamente para darles propiedades diferentes a los semiconductores. Son lo que se llaman semiconductores dopados. Dopados P, dopados N. Entonces van a encontrar transistores que son PNP, donde tienen sándwiches de un material dopado de una manera con otro dopado de otro. Y en fin, eso es toda la tecnología que se utiliza para manejar el electrón. Eso es la electrónica. La electrónica es la tecnología de manejo de los electrones. Bueno, y se hace mediante todo este tipo de artilugios tecnológicos. Bueno, yo voy a parar la clase acá. Por favor, si hay alguno que tiene preguntas que me quiera hacer, con todo gusto las contesto. ¿Todo el mundo tiene todo clarito? No les puedo creer que tengan todo clarito. Yo creo, profe, que van a ir surgiendo las dudas a medida que empecemos a hacer los ejercicios y que sigamos leyendo bien y demás. Cuando empecemos a asimilar todo el contenido, yo creo que ahí saltarán las dudas. Totalmente de acuerdo. Por eso es que yo les sugiero que lean y que hagan los ejercicios. Acá hay alguien que me está preguntando por chat sobre la fotónica. Bueno, en la fotónica de alguna manera algo estamos empezando a utilizar en la fibra óptica. La fibra óptica consiste en el transporte de fotones a
distancias muy lejanas a través de conductos donde la luz está atrapada por este asunto del índice de refracción que produce reflexión total. Entonces, si ustedes tienen acá la superficie, tienen limitado por arriba y por abajo una superficie y lanzan un rayo de luz inclinado que tenga un ángulo de incidencia más grande, viniendo siempre del interior del material al vacío, se va a reflejar totalmente y no hay ninguna pérdida hacia afuera. Bueno, esa propiedad se usa para construir las fibras ópticas. Entonces las fibras ópticas conducen pulsos luminosos que son los que llevan la información. Un pulso hacia arriba significa un 1, un pulso hacia abajo significa 0. O sea, un pulso invertido de luz, qué sé yo, o digamos, un pulso un 1, la ausencia de pulso 0. Y entonces se transmite la información, los números binarios se transforman en pulsos luminosos que se hacen viajar sin pérdida de energía por reflexión total. Eso ya es fotónica. Ahí se está usando las propiedades de la luz. La fotónica es la tecnología de la luz. Se sigue trabajando en eso. Por ejemplo, uno podría construir hay muchas cosas que uno puede fantasear y hacer ciencia ficción realmente. Se podrían construir, por ejemplo, memorias manteniendo luz girando en el interior de un anillo de fibra óptica. Por supuesto, tendría que ser un anillo con propiedades muy especiales. Pero, por ejemplo, se conoce un caso donde se puede hacer entrar en órbita la luz. Es el caso de los agujeros negros. Un agujero negro puede hacer entrar, ustedes saben que desvía la luz, la presencia de un campo de gravedad. Bueno, si uno está en presencia de un agujero negro, la luz puede llegar a curvarse tanto que puede entrar en órbita alrededor del agujero negro y mantenerse ahí girando, sin tocar nunca la superficie del agujero negro. Permanece girando en forma permanente. Cualquier otra luz que apunte más hacia el agujero negro se va a perder adentro del agujero negro, pero hay algunos rayos de luz que pueden quedar orbitando. Bueno, uno podría imaginar un futuro lejano donde domináramos la capacidad de construir micro agujeros negros pequeñitos. Por ejemplo, tomar la masa de una montaña como la Aconcagua, si se mete dentro del radio de un protón, se sobrepasa el radio de Schwarzschild. Ustedes tienen la fórmula en los apuntes. Ahí pueden calcular el valor del radio de Schwarzschild para una masa equivalente al de una montaña. Pueden estimar la masa de la Aconcagua, por ejemplo. ¿Qué volumen tiene la Aconcagua? ¿Cuánto vale más o menos la densidad de las piedras? 5 veces la del agua, por ejemplo, pónganle. Y pueden calcular cuánto vale la masa de una montaña. Y calculen cuánto es el radio de Schwarzschild. Sale el tamaño de un núcleo. Bueno, si meten una montaña dentro de un núcleo, tienen un agujerito negro. Chiquitito. Entonces, a lo mejor, con ese tamaño, uno puede tener luz girando en una órbita circular. Estoy diciendo cosas que no son necesariamente así. Pero a mí me gusta fantasear. Acuérdense, Einstein decía que en ciencias a veces vale más la imaginación que el razonamiento. Y Einstein era un tipo muy imaginativo. Muchas de las cosas que hizo las hizo porque intuía las cosas, pero no porque él mismo se quejaba de que le faltaba capacidad matemática para sus cuentas y todo eso, pero era un tipo muy imaginativo, muy creativo. Bueno, hay que ser así, en ciencia hay que imaginar. Por supuesto, lo que imagine, uno luego tiene que ser coherente con lo preexistente. Yo no me puedo mandar una teoría así nomás, diciendo cualquier cosa, si no coincide con lo que la mayor parte de la gente científica cree que ocurre. De otra manera me transformaría en un hereje científico. Pero la fotónica es tecnología para el futuro. Horacio, creo que fue el que preguntaste.
si efectivamente tal vez en algún futuro la fotónica consiga reemplazar a la electrónica. En primer lugar porque disipa menos energía, la ley de Joule. Mientras hay electrónica y corrientes eléctricas hay Joule, disipación en calor. En la fotónica no, hay menos disipación, y además la velocidad a la que se mueve la luz es mucho más grande que la que se mueven los electrones. Entonces los dispositivos fotónicos seguramente funcionarían mejor, mucho más rápido que una computadora sería muchísimo más veloz de lo que es actualmente. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? Bueno, entonces nos despedimos, si Dios quiere, hasta el martes que viene. Vayan resolviendo problemas, ya tienen mucho material acá para resolver, e incluso ya hay algunos problemas que pueden resolver